Bienvenidos al informativo de Magnífica Televisión, donde les ofrecemos noticias sobre la Iglesia. Hoy es sábado 4 de abril de 2012. Comenzamos. El Papa ha presidido todos los oficios de Semana Santa este año, lo cual es una buena noticia sobre su estado de salud. Merece destacar la apelación a la obediencia que hizo en la misa crismal, dirigida a los sacerdotes austríacos que promueven una rebelión interna en la Iglesia. Tras la visita de Benedicto XVI a México y Cuba, ya se han recogido los primeros frutos. En México se ha modificado la Constitución para ampliar la libertad religiosa y en Cuba se ha declarado festivo el Viernes Santo. La Iglesia ha hecho públicas las normas que deberán seguir los católicos que decidan cremar a sus difuntos. Se permite la cremación, pero las cenizas deberán ser depositadas en un camposanto y no esparcidas o enterradas en el campo. La Conferencia Episcopal Española ha emitido una nota pública en la que señala graves errores doctrinales en algunos de los escritos del teólogo español Torres Queiruga, el cual es uno de los teólogos más conocidos en España. Las FARC, uno de los grupos guerrilleros que siguen existiendo en Colombia, han liberado a los rehenes policías que tenían en su poder, pero mantienen a más de 400 civiles secuestrados. La Iglesia pide que liberen a todos urgentemente. Benedicto XVI se ha mostrado durante la Semana Santa totalmente recuperado de su viaje a América y ha presidido todos los actos. La llamada a la obediencia a los grupos organizados de sacerdotes que promueven la rebelión interna en la Iglesia ha sido uno de los mensajes más destacados. El Domingo de Ramos, Su Santidad, tras bendecir los ramos y las palmas en la plaza de San Pedro, presidió la Santa Misa. En la homilía, el Papa se refirió al rápido cambio de opinión experimentado por los judíos, que pasaron de los aplausos cuando Jesús entró en Jerusalén a pedir que le crucificaran pocos días después. La causa, siguió diciendo Benedicto XVI, estaba en que el Señor no había satisfecho sus expectativas de un mesianismo nacionalista y político. El Papa entonces invitó a preguntarse: ¿quién es para nosotros Jesús de Nazaret? ¿Qué idea tenemos del Mesías? ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Cuáles son nuestras verdaderas expectativas? Terminó pidiendo a todos, especialmente a los jóvenes, a acoger al Señor y seguirlo hasta el final. El siguiente oficio litúrgico de la Semana Santa tuvo lugar el jueves por la mañana en San Pedro. El pontífice sorprendió a todos aludiendo en la homilía a la situación creada por un elevado número de sacerdotes austríacos que se han declarado públicamente en rebeldía contra la Iglesia. El Papa lamentó la decisión de estos 300 párrocos de Austria, los cuales, según dijo, ha hecho una llamada a la desobediencia, aportando ejemplos concretos de cómo se puede expresar esa desobediencia, que debería ignorar incluso decisiones definitivas del magisterio, como la ordenación sacerdotal de las mujeres. El Papa aprovechó este momento para reiterar el rechazo a esta ordenación. ¿Pero la desobediencia es un camino para renovar la Iglesia?, se preguntó el Santo Padre, que agregó que tal vez no sea otra cosa que solo el afán desesperado de hacer algo, de transformar la Iglesia según nuestros deseos y nuestras ideas. Benedicto XVI señaló que Cristo ha corregido las tradiciones humanas que amenazan con sofocar la palabra y la voluntad de Dios, y lo ha hecho para despertar nuevamente la obediencia a la verdadera voluntad de Dios, a su palabra siempre válida. Con la obediencia, dijo, no se defiende el inmovilismo ni el agarrotamiento de la tradición, y que ello se puede ver en la historia de la época posconciliar. Estos años han sido de dinamismo, de verdadera renovación, que muestran la inagotable vivacidad de la Iglesia. Recordó a todos los sacerdotes que no anunciamos teorías y opiniones privadas, sino la fe de la Iglesia, de la que somos servidores, y les exhortó a la enseñanza, señalando que existe un analfabetismo religioso que se difunde en medio de nuestra sociedad tan inteligente. Por la tarde, el Santo Padre presidió la Cena del Señor en la Basílica de San Juan de Letrán. No quiso fijarse en la homilía, en lo ocurrido durante la cena, sino en lo que sucedió después. El diálogo de Jesús con el Padre en el Huerto de los Olivos antes del prendimiento. Jesús dijo al Papa: se estremece de horror porque ve la marea sucia de toda la mentira y de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz que debe de beber. Es el estremecimiento del totalmente puro y santo frente a todo el caudal del mal de este mundo que recae sobre él. Él también me ve y ora también por mí. El pontífice añadió: Jesús dice, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
La voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante algo tan ingente. Pide que se le evite eso. Sin embargo, en cuanto hijo, abandona esta voluntad humana en la voluntad del Padre. No yo, sino tú. Con esto ha transformado la actitud de Adán, que había sido, no lo que tú has querido, Dios, quiero ser Dios yo mismo. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. Pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos solo si seguimos exclusivamente nuestra voluntad. Dios aparece como el antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de Él, pensamos nosotros. Solo así seremos libres. Esta es la rebelión fundamental que atraviesa la historia y la mentira de fondo que desnaturaliza la vida, concluyó Benedicto XVI, haciendo una apelación a la obediencia como había hecho por la mañana. El Viernes Santo, el Papa presidió en San Pedro el oficio de la Pasión, cuya homilía estuvo a cargo del predicador de la Casa Pontificia, el capuchino Raniero Cantalamessa. Después, ya por la noche, el Papa participó en el Via Crucis que se llevó a cabo en el Coliseo, y cuyo texto fue preparado por una familia perteneciente al movimiento de los focolares. El gobierno de Cuba ha declarado festivo el pasado Viernes Santo en consideración a la petición del Papa Benedicto XVI en su visita a la isla. Una decisión que de momento tiene carácter excepcional, en espera de una determinación definitiva. Por su parte, en México se ha modificado la Constitución para ampliar la libertad religiosa. El Viernes Santo que acaba de transcurrir ha sido festivo en Cuba por primera vez desde hace muchos años. Esto se debe a la decisión del gobierno cubano de atender a la petición hecha por el Papa durante su reciente visita a la isla. La petición del Papa daba continuidad a la efectuada por su antecesor Juan Pablo II en la visita que realizó a Cuba en 1998, cuando expresó su deseo al entonces mandatario Fidel Castro de que el 25 de diciembre, Navidad, fuera declarado festivo, a lo cual el líder cubano accedió. Por su parte, en México también ha habido frutos tras la visita del Papa. El Arzobispado de México saludó la decisión mayoritaria de los senadores y diputados de reformar los artículos 24 y 40 de la Constitución mexicana para ampliar la libertad religiosa en ese país. El reformado artículo 24 expresa la libertad de todos los mexicanos a la libertad de conciencia y de religión. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o una falta penados por la ley. Por otro lado, el nuevo artículo 40 de la Carta Magna reafirma el carácter laico de los Estados Unidos mexicanos. En un comunicado difundido a través del sistema informativo de la Arquidiócesis de México, el Arzobispado de México expresó su satisfacción por el reconocimiento de un derecho humano fundamental como es la libertad religiosa. Libertad que, como el Arzobispo de México ha dicho en varias ocasiones, beneficia en primer término a los ciudadanos, sean creyentes o no, y solo en segundo término a las instituciones que los agrupan. Con respecto a la connotación del Estado laico indicada en el artículo 40, el Arzobispado de México indicó que hace explícito lo que en México ya es una realidad, pues nuestro país es y debe seguir siendo un Estado laico, garante de los derechos y libertades a los que todos los mexicanos tienen derecho. Nadie debe sentirse amenazado por la ampliación del reconocimiento constitucional de la libertad religiosa, pues lo único que la Iglesia Católica pide es un espacio de libertad para cumplir su cometido de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que ayude a que nuestra patria avance por el camino de la fraternidad, la paz, la concordia y la reconciliación, dice la nota del Arzobispado. La segunda edición en lengua italiana del Rito de las Exequias incluye una novedad significativa. Esta es el apéndice dedicado a las exequias en caso de cremación. La Iglesia no permite que las cenizas de los finados sean esparcidas, pues considera que esta práctica no es coherente con la fe cristiana. Una primera novedad se refiere al momento de la visita a la familia, que no se contemplaba en la edición anterior. Se da así al sacerdote un instrumento para poder compartir el dolor, escuchar a los familiares afectados por el luto y conocer algunos aspectos de la vida de la persona difunta, con el fin de ofrecer un recuerdo correcto y personalizado durante la celebración de las exequias. Otra novedad es la secuencia ritual, revisada y enriquecida en el momento de cerrar el ataúd. Se proponen textos adecuados a diversas situaciones, para una persona anciana, para una persona joven, para quien ha muerto inesperadamente.
Por lo que se refiere al rito de las exequias, otra adaptación permite pronunciar palabras de cristiano recuerdo del difunto en el momento de la despedida. Asimismo, se ha añadido una amplia propuesta de formularios para la oración de los fieles. Pero la novedad más significativa la constituye el apéndice dedicado a las exequias en caso de cremación. Se ha colocado la cremación en un apéndice aparte para subrayar el hecho de que la Iglesia, aunque no se opone a la cremación de los cuerpos cuando no se hace in odium fidei, sigue considerando que la sepultura del cuerpo de los difuntos es la forma más adecuada para expresar la fe en la resurrección de la carne, así como para favorecer el recuerdo y la oración de sufragio por parte de familiares y amigos. Excepcionalmente, los ritos previstos en la capilla del cementerio o ante la tumba se pueden celebrar en el lugar mismo de la cremación. Se recomienda también el acompañamiento del féretro a dicho lugar. De especial importancia es la afirmación de que la cremación se considera concluida cuando se deposita la urna en el cementerio. Aunque algunas legislaciones permiten esparcir las cenizas en la naturaleza o conservarlas en lugares diversos del cementerio, según el Vaticano, estas prácticas producen no pocas perplejidades sobre su plena coherencia con la fe cristiana, sobre todo cuando remiten a concepciones panteístas o naturalistas. Torres Queiruga, uno de los teólogos españoles más influyentes, ha visto como una parte importante de su pensamiento era declarado herético por parte de la Conferencia Episcopal Española, la cual ha decidido actuar ante el grave riesgo de confusión que sufren tanto sacerdotes como laicos, a consecuencia de las enseñanzas de dicho teólogo. El texto comienza informando de que en repetidas ocasiones ha llegado a la Conferencia Episcopal Española consultas sobre la conformidad de los escritos del profesor Andrés Torres Queiruga con la enseñanza de la Iglesia Católica. Tras un estudio de su abundante producción literaria, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha mantenido un diálogo extenso y detenido con el autor, después del cual ha considerado necesario ofrecer una clarificación sobre su pensamiento teológico. La notificación trata cuestiones como el llamado nuevo paradigma que propone el profesor Torres Queiruga, según el cual una noción correcta de creación debe respetar y fundar la autonomía de las leyes de la naturaleza, pues no sería necesario aceptar ya intervenciones puntuales de Dios en el mundo. Algunos problemas referentes a la revelación, la perspectiva del llamado pluralismo asimétrico, que el autor utiliza para comprender la relación del cristianismo con las otras religiones, la interpretación que propone de la resurrección de Jesucristo y determinados problemas de escatología. Los obispos explican los elementos de la fe que quedan distorsionados en los escritos del profesor Torres Queiruga, que, en síntesis, son los siguientes. La clara distinción entre el mundo y el Creador y la posibilidad de que Dios intervenga en la historia y en el mundo más allá de las leyes que Él mismo ha establecido. La novedad de la vida en el Espíritu que Cristo nos alcanza, con la consiguiente distinción entre naturaleza y gracia, entre creación y salvación, así como la necesidad de la gracia sobrenatural para alcanzar el fin último del hombre. El carácter indeducible de la revelación mediante la cual Dios ha dado a conocer al hombre su designio salvífico, eligiendo a un pueblo y enviando a su Hijo al mundo. La unicidad y universalidad de la mediación salvífica de Cristo y de la Iglesia. El realismo de la resurrección de Jesucristo en cuanto a acontecimiento histórico, milagroso y trascendente. El sentido genuino de la oración de petición, así como el valor de la intercesión y mediación de la Iglesia en su oración por los difuntos, especialmente en la Eucaristía. La distinción real entre el momento de la muerte personal y el de la parusía, entendida esta como culminación y plenitud de la historia del mundo. La notificación concluye recordando que la Comisión para la Doctrina de la Fe quiere salvaguardar aspectos esenciales de la doctrina de la Iglesia para evitar la confusión en el pueblo de Dios y contribuir al fortalecimiento de su vida cristiana, y señala que espera igualmente que el profesor Torres Queiruga siga clarificando su pensamiento y lo ponga en plena consonancia con la tradición de fe autorizadamente enseñada por el magisterio de la Iglesia.
La liberación por la guerrilla colombiana FARC de los policías que tenían secuestrados ha sido muy bien acogida por todos. La Iglesia ha expresado la satisfacción que siente, pero también ha pedido que se libere a los más de 400 rehenes civiles que aún siguen secuestrados. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Salazar, en nombre de todos los obispos del país, ha hecho público un comunicado expresando su alegría por la liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de 10 policías y militares, algunos de los cuales llevaban más de 12 años secuestrados. Los últimos 10 policías y militares rehenes de las FARC fueron liberados este lunes en un solo operativo, y no en 2 como estaba previsto, informó el delegado en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jordi Reich. Él mismo confirmó que los liberados llegaron al aeropuerto militar de Villavicencio en el helicóptero prestado por el gobierno de Brasil para esta misión. Desde allí viajaron a Bogotá para recibir atención médica. Monseñor Salazar, sin embargo, expresó también su deseo de que las liberaciones de rehenes no se queden limitadas a los policías. Exhortamos a los grupos que mantienen todavía a algunas personas secuestradas, afirmó el arzobispo de Bogotá, a que las liberen cuanto antes para que desaparezca definitivamente de nuestra patria el crimen atroz del secuestro y se consolide el respeto profundo a los derechos de todos y cada uno de los colombianos, base indispensable para la construcción de una sociedad justa y fraterna. Asimismo, considera que la liberación unilateral de todos los secuestrados es un primer paso necesario para iniciar procesos de diálogo y concertación que permitan a Colombia terminar con el flagelo de la guerra fratricida y avanzar por los senderos de la paz, anhelo permanente de todos los colombianos. Las FARC mantienen en su poder a 405 civiles, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas de vida de muchos de ellos, según datos divulgados por la Fundación País Libre, reconocida ONG que lucha por la liberación de los secuestrados. Las autoridades colombianas no tienen registros sobre la cifra exacta de las personas que están privadas de su libertad, debido a que en muchas ocasiones las familias no denuncian y prefieren negociar directamente con los secuestradores por miedo a represalias de la guerrilla. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.